Hablaremos de una de las ventajas del archivo FAT. Bueno, en el archivo FAT no es posible realizar una recuperación de archivos eliminados bajo Windows NT en cualquiera de los sistemas de archivos compatibles. Sin embargo, el archivo FAT de la partición, si se reinicia bajo el sistema MS2, se podrá recuperar el archivo. El sistema de archivos FAT es adecuado para las unidades o particiones de menos de 200 megabytes aproximadamente, ya que el sistema FAT inicia con una muy poca sobrecarga en discos de 200, como decía, y en Windows NT. Como les comentaba, un disco formateado con FAT se asigna en clústeres cuyo tamaño está determinado por el tamaño del volumen. Cuando se crea un archivo, se crea una entrada en el directorio y se establece el primer número de clústeres que contienen datos. Esta entrada en la tabla del FAT, que es el último clúster de archivos, se señala el clúster siguiente. La actualización de la tabla del FAT es muy importante y consume mucho tiempo. Si no se actualiza la tabla del FAT periódicamente, puede producirse pérdidas de datos, consume mucho tiempo porque las cabezas lectoras del disco deben cambiar de posición y ponerse a cero en una pista lógica de la unidad cada vez que se actualiza la tabla del FAT. Entonces, con esto tenemos que no hay ninguna organización en cuanto a la estructura de directorios del FAT y se asignan los archivos a la primera ubicación libre de la unidad. Además, FAT solo es compatible con los atributos de archivo de lectura: oculto, sistema y modificado. Entonces debemos de pensar que el FAT se utiliza convencionalmente en el nombre de archivo de 8.3 y en los nombres de los archivos. Hablaremos de una de las ventajas del archivo FAT. Bueno, en el archivo FAT no es posible realizar una recuperación de archivos eliminados bajo Windows NT en cualquiera de los sistemas de archivos compatibles. Sin embargo, el archivo FAT de la partición, si se reinicia bajo el sistema MS2, se podrá recuperar el archivo. El sistema de archivos FAT es adecuado para las unidades o particiones de menos de 200 megabytes aproximadamente, ya que el sistema FAT inicia con una muy poca sobrecarga en discos de 200, como decía, y en Windows NT. Hablaremos de las desventajas de los archivos FAT, ya que a medida que aumenta el tamaño del volumen, el rendimiento del FAT disminuye rápidamente y no es posible además establecer particiones en los archivos FAT. Las particiones FAT tienen tamaño limitado a 4 GB bajo Windows NT. Este es el sistema operativo que se utiliza normalmente para sistemas de comunicación, y 2 GB en el sistema MS2, sistema operativo. Se puede obtener muchísima información de estos sistemas operativos realizando los requerimientos que son necesarios para el manejo y utilización de un sistema operativo en cuestión. Como les comentaba, los archivos FAT fueron diseñados inicialmente por Microsoft. Esto se implementó en los sistemas operativos de 32 bits, de estos 32 de los cuales solo 28 funcionaban. Apareció también con los primeros sistemas operativos como el Windows 95. El archivo FAT también se utiliza en sistemas operativos como Windows, Linux, FreeBSD, BIOS y Geany. Esto lo soportan ya que la mayoría también utilizan archivos FAT de 32. Entonces quiere decir que los archivos FAT que inicialmente iniciaron con disquetes en los cuales se soportaba la información, también se pueden utilizar en sistemas operativos. Los sistemas operativos, bueno, han ido evolucionando de tal manera que también pueden utilizar archivos FAT de 36. Bueno, actualmente sabemos que los archivos FAT se utilizan en los disquetes. Los archivos FAT de 32 se utilizan
en sistemas operativos como Windows, Windows 2000 y en Linux, equipos de soporte técnico. Los archivos FAT16 se soportan en las memorias USB. Entonces, en conclusión, tenemos que el archivo FAT sigue siendo un sistema de archivos que se puede seguir utilizando continuamente en los sistemas operativos y en las nuevas tecnologías que se desarrollarán posteriormente. Con esto, la conclusión que yo tengo de este tipo de archivos es que se van a seguir utilizando por un buen rato, por un buen tiempo, en lo que se desarrollan nuevas formas de almacenamiento masivo. Muchas gracias.